Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Desde hace semanas, las redes sociales están ardiendo con rumores sobre una historia que parece sacada de una novela, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esa pareja que conquistó millones de corazones en la pantalla parece haber llevado su química más allá del set. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Hoy te traigo los detalles más comentados, las declaraciones más inesperadas y una revelación que podría cambiarlo todo. Según una fuente del propio set, la relación entre Demet y Can no era solo profesional. Desde los primeros días de rodaje, los gestos, las miradas y esa complicidad que traspasaba la pantalla no pasaban desapercibidos. Un compañero de producción confesó, ellos no necesitaban ensayar las escenas de amor. Había algo real entre ellos, algo que los demás podíamos sentir. Todo comenzó con un simple almuerzo fuera del set, algo común entre compañeros, pero que rápidamente se convirtió en el centro de las conversaciones. Los paparazzi los captaron riendo, compartiendo miradas cálidas y, según algunos testigos, tomados de la mano. Al día siguiente, las redes explotaron con mensajes de fanáticos que aseguraban que el amor de la ficción se había vuelto realidad. Cuando la prensa le preguntó a Demet sobre su relación con Can, ella, con una sonrisa misteriosa, respondió, Can es una persona muy importante para mí, hemos compartido muchas cosas dentro y fuera del set. Su tono, suave pero firme, solo aumentó las sospechas. Can, por su parte, evitó confirmar o negar los rumores, pero en una entrevista soltó una frase que dejó a todos pensando, a veces, la ficción puede ser el reflejo de lo que uno siente de verdad. Las grabaciones del drama continuaron, pero según los miembros del equipo, algo había cambiado. Las escenas entre ellos parecían más intensas, más naturales, casi como si no estuvieran actuando. Uno de los técnicos de iluminación reveló, cuando el director gritaba, corten, ellos seguían mirándose unos segundos más. Nadie podía negar esa conexión. A medida que la serie ganaba popularidad, también lo hacía su relación. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, recopilando cada gesto, cada sonrisa, cada palabra. Sin embargo, el entorno de ambos comenzó a preocuparse. Se decía que la intensidad de su vínculo afectaba la concentración en el trabajo. Un miembro del equipo afirmó, a veces discutían por cosas pequeñas, pero la tensión siempre terminaba en risas. Era una relación de pasión pura. Un día, tras una larga jornada de grabación, alguien del set los vio saliendo juntos del estudio. Ella llevaba una bufanda de él, y él no dejaba de sonreír. Esa misma noche, circularon fotos de ambos en un restaurante en la zona más exclusiva de Estambul. Los comentarios no se hicieron esperar, son la pareja del año, por fin se confirmó lo que todos sabíamos. A la mañana siguiente, mientras los titulares se multiplicaban, los representantes de ambos artistas emitieron comunicados breves, casi idénticos, en los que afirmaban que entre ellos solo existía una gran amistad y admiración profesional. Pero para los seguidores, esas palabras sonaban a una estrategia de distracción. Cuando el río suena, agua lleva, escribió una fan en Twitter, acompañando su mensaje con un collage de sus miradas más cómplices. Los medios no tardaron en reaccionar. Algunos programas de farándula comenzaron a revisar entrevistas pasadas, analizando cada gesto, cada sonrisa compartida en el plató. En uno de esos videos, se ve a Can inclinándose hacia Demet mientras ella ríe con naturalidad, y el comentarista del programa exclama, esa no es una risa de ficción, amigos. Las redes se llenaron de teorías, algunos aseguraban que llevaban meses saliendo en secreto,
otros que la relación había terminado antes de hacerse pública. Sin embargo, lo que pocos saben es que durante la pausa de grabaciones por fin de temporada, ambos coincidieron en un evento benéfico en Roma. Allí, lejos de las cámaras turcas, fueron vistos paseando por las calles, deteniéndose a tomar café y visitando lugares turísticos sin preocuparse demasiado por esconderse. Las fotos se viralizaron en cuestión de horas. Uno de los testigos declaró a una revista italiana, se veían felices, relajados, sin la tensión de las cámaras. Era evidente que entre ellos había algo más que amistad. Pero la historia dio un giro inesperado cuando, semanas después, Can aceptó un proyecto en Italia mientras Demet se enfocaba en una nueva producción en Turquía. La distancia comenzó a alimentar rumores de ruptura. Las declaraciones se volvieron más escasas, y los periodistas que intentaban obtener una respuesta solo recibían sonrisas evasivas. Cada uno está concentrado en su carrera, dijo una fuente cercana, intentando poner fin a las especulaciones. Aún así, los fans no se rindieron. Continuaron analizando cada publicación en redes sociales, buscando coincidencias, una canción compartida por ambos el mismo día, un emoji en común, una frase misteriosa. Algunos incluso afirmaron que seguían comunicándose en secreto, dejando pistas para quienes sabían mirar entre líneas. Con el tiempo, la relación, o el rumor, se transformó en leyenda. Las entrevistas posteriores siempre incluían la inevitable pregunta, y aunque ambos la esquivaban con elegancia, cada palabra alimentaba el mito. En una reciente aparición pública, Demet confesó, hay personas que llegan a tu vida y dejan huellas imposibles de borrar. No mencionó nombres, pero los titulares no tardaron en interpretar sus palabras. Can, por su parte, en una charla con un periodista europeo, dijo algo que encendió nuevamente las redes, algunas conexiones no necesitan explicarse. Simplemente existen. Fue suficiente para que la historia resurgiera con más fuerza que nunca. Hoy, años después, muchos siguen recordando aquella química que trascendió la pantalla. Tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero lo que sí está claro es que pocas parejas han logrado crear un fenómeno mediático tan duradero. Más allá de los rumores, de los desmentidos y de las especulaciones, Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo, para millones, el símbolo de un amor que nació entre luces, cámaras y acción, y que, de alguna forma, continúa viviendo en la imaginación de sus seguidores. ¿Y tú? ¿Crees que su amor fue real o solo parte de la ficción? Cuéntame en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias exclusivas del mundo de las estrellas. Nos vemos en el próximo video.